ahí mencionaba el milagro de Calanda, que quizá convendría exponer muy sucintamente a los espectadores de Lágrimas en la lluvia. Para quienes no conozcan la historia, porque es historia bien comprobada con toda clase de documentos, un joven que trabajaba en el campo se cayó de un carro cuando iba cargado con toda clase de cosas de labranza, le pasó una rueda por encima de una pantorrilla, le deshizo la pierna y cuando los médicos vieron que empezaba una gangrena y que se les moría, tuvieron que cortarle la pierna, como se hacía entonces con un poco de líquido que ayudase al dolor, pero que no era más que un buen vino, y cauterizaron la cortadura y él, una vez que se repuso de esa carnicería, recibió permiso oficialmente como incapacitado para dedicarse a la mendicidad. Y estuvo varios años viviendo con sus muletas, yendo en los alrededores de Zaragoza, y la gente que sabía lo que le había ocurrido y tenía pena de él, pues le daba sus limosnas. Y en una de estas correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este fondo de años de esta forma, una noche llegó a casa, cansado, se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó. Unos 10 minutos más tarde, la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían 2 pies. Dio un grito, llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las 2 piernas. Incluso hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo que le conocía de años andando con solo una pierna se acercó a ver el milagro. Se enteró naturalmente la autoridad civil, la autoridad eclesiástica. Había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño. Y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey, que quería verlo en Madrid. Y ante el embajador de Inglaterra, el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose para besar esa pierna milagrosa. Y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de notarios públicos dando fe, y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día, en tal hospital. Fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna, en el huerto del hospital, y no estaba allí. Y para más detalle decían, era verdaderamente la suya, porque todavía tenía cerca del tobillo una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Y se corrió por toda Europa la noticia y fue especialmente importante en la Europa protestante el conocer este milagro, porque él mencionó que cuando se despertó
estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro, como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir. Y no es de hace 20 siglos. Estamos hablando del siglo XVII. Y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido, yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas. Ahora, con todo, don José Antonio, quería apuntar algo más sobre los milagros. Sobre los milagros, bueno, corroborar lo que usted ha dicho del milagro de Calanda. Claro, la impresión fue tremenda porque si pedía limosna en la puerta del Pilar, le conocía toda la ciudad. Y después esa ciudad entera pudo comprobar la realidad. Es que es absolutamente incuestionable, como ha dicho el padre Carreira. Pero yo quería decir simplemente que suceden milagros.